Dentro del tema de variable aleatoria discreta y sus distribuciones de probabilidades, vamos a ver una aplicación muy importante que es la distribución binomial, que fue inicialmente descrita por el famoso Jacob Bernoulli, miembro de una familia de notables matemáticos del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Vamos a conocer cuál es su función de probabilidad, su función de distribución y cómo calcular medias, o sea, la esperanza, la varianza, la desviación típica y por supuesto cómo podemos calcular su coeficiente de variación y sus aplicaciones para un ajustamiento de este modelo. Para poder comprender bien lo que es la distribución binomial, vamos a empezar por la comprensión de lo que se llaman ensayos Bernoulli. Si tenemos pruebas, experimentos aleatorios cuyos resultados de aplicar esos experimentos solamente tenemos dos resultados posibles, entre los cuales se llaman resultados dicotómicos, por ejemplo, vivo o muerto, cara, seca, ocurre, no ocurre, defectuoso, no defectuoso, éxito, fracaso. Por ejemplo, lanzamos una moneda, el lanzamiento de una moneda y observamos la cara superior que resulta de ese lanzamiento. El resultado posible puede ser cara o seca. Tenemos un resultado dicotómico. Este espacio muestral que se forma al lanzar una moneda legal, tenemos dos resultados posibles. Si definimos a uno de estos resultados como favorable, por ejemplo, definimos como favorable el obtener una cara, entonces la idea es asignarle un valor de probabilidad a este evento favorable y a esa probabilidad de que salga el evento favorable, que en este caso es obtener una cara, lo vamos a indicar con la letra pi. Y en cambio, si no sale el evento favorable, o sea, sale un evento fracaso desfavorable, le asignamos una probabilidad que es el complemento del anterior, que es, ya que hay solamente dos resultados posibles, por lo tanto, la probabilidad de fracasar, o sea, sacar seca en este caso, sería 1 menos pi. Todos estos experimentos donde tenemos dos resultados posibles y definimos con probabilidad de éxito al valor pi y tenemos un evento que es éxito y otro evento que es fracaso, a este tipo de experimentos le llamamos ensayo Bernoulli. Le asignamos una variable aleatoria a estos espacios dicotómicos muestrales, a la cual puede tomar solamente dos valores. Puede tomar el valor 0 o puede tomar el valor 1. Si toma valor 0, se le asignamos a lo que llamamos como fracaso. Y le asignamos un valor 1 si el evento es el éxito. Por lo tanto, es una variable aleatoria en un espacio muestral dicotómico que tiene dos resultados posibles, 0 y 1, que es el recorrido de esta variable aleatoria. Entendido bien lo que se conoce como ensayo Bernoulli, donde hay una sola prueba con resultado dicotómico, donde se le asigna un valor pi al evento favorable y una probabilidad 1 menos pi al evento desfavorable. Definida esta variable aleatoria cuyos tienen un resultado dicotómico, ya que vienen de espacios muestrales con dos resultados posibles, vamos a definir una función de probabilidad para asignarle valores específicos a los valores que toma la variable. Esta función de probabilidad, como está indicado acá en la correspondiente diapositiva, vamos a ver que esta función de Bernoulli, fíjese que tiene una notación de función, porque es una probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor específico, que la definíamos como función de probabilidad, p de x, y como es atribuido en el caso de ensayos tipo Bernoulli, le vamos a indicar con una b alta y e para indicar que es Bernoulli. Fíjense, tiene notación de función. Tiene un punto y coma que a la izquierda del punto y coma indica el valores de la variable, notación de variable que estamos utilizando, en este caso una x minúscula, pues son valores de la variable aleatoria. Y a la derecha del punto y coma indica los parámetros de esta distribución.
O sea que nosotros necesitamos el valor del parámetro para poder ejecutar esta distribución, para poder saber los valores que toma la función. Por lo tanto, de ahora en más, siempre que nos describimos una función de probabilidad o función de distribución, vamos a tener esta notación, separando punto y coma. Lo que está a la izquierda es el nombre de la variable que le hemos colocado, y lo que tiene a la derecha son los parámetros necesarios para poder ejecutar o poder calcular valores con esta función. Esta función, fíjate que tiene notación con llave, diciendo que esta función toma el valor de pi en el caso que x sea igual a 1, que es lo que hemos dicho, es la probabilidad del evento favorable. Va a tomar el valor 1 menos pi si x es igual a 0, o sea, si x igual a 0 estamos frente a un fracaso y la probabilidad de fracaso es 1 menos pi. Y vale 0 en cualquier otro punto. Acuérdense que habíamos dicho que la variable aleatoria discreta, aunque ciertos valores dentro de la recta numérica, si la podemos poner en conjunción con una asociación de números naturales, pero las funciones están definidas para cualquier valor dentro de la recta. O sea que si nosotros tenemos el valor 0, va a corresponder a una probabilidad 1 menos pi. Si x vale 1, va a valer la función pi. Cualquier otro valor que defina la variable aleatoria, que en nuestro caso hacer resultados dicotómicos no va a poder ser posible, o sea, generalmente no va a ser así, pero para cualquier otro valor la función vale 0. Conocido a la función de probabilidad para un ensayo tipo Bernoulli, podemos también estar interesados en ver cómo podemos calcular la esperanza, la varianza o la desviación típica para este caso de ensayos tan particulares como son estos resultados dicotómicos. La esperanza de una variable x que corresponde a un ensayo tipo Bernoulli se puede mostrar fácilmente que la media o promedio de este tipo de variable es igual a pi. Fíjense, si ustedes recuerdan, para variable aleatoria discreta, la esperanza de x, o sea, el operador esperanza de x era igual a la suma del producto de todos los valores que toma la variable por la probabilidad que toma cada uno de esos valores de variable. Y en este caso, este experimento sería la suma del producto de multiplicar el valor 0 por la probabilidad de fracaso, que es 1 menos pi, más el valor 1, que sería el otro valor que toma la variable, por la probabilidad favorable. En el primer caso está multiplicado por 0, directamente queda que es igual a 1 por pi, por lo tanto la media de x es igual a pi, o sea que es fácilmente demostrable algebraicamente de que exactamente para un caso de Bernoulli su promedio es igual a la probabilidad favorable. Con el mismo criterio podríamos ver cuál es la varianza para el caso Bernoulli. Si se acuerdan ustedes, es la esperanza del cuadrado de los desvíos de la variable con respecto a la media. Si desarrollamos ese binomio con el operador esperanza, vamos a demostrar que la varianza en este caso de este tipo de experimentos es igual al producto de la probabilidad favorable por la probabilidad desfavorable. Y por ende la desviación estándar, si ya sabemos que es la raíz cuadrada de esta varianza. O sea que para este caso de experimentos Bernoulli, su promedio es igual a la probabilidad favorable. La varianza es el producto entre la probabilidad favorable y la desfavorable, y la desviación típica es la raíz cuadrada. Entendido bien lo que son los ensayos tipo Bernoulli o experimento, cuyos resultados son dicotómicos y es una sola prueba. ¿Qué pasa si en vez de querer lanzar una moneda, quisiéramos lanzar 3 monedas? Observen ustedes, si lanzamos 3 monedas, nosotros en la primera moneda observaríamos si el resultado fue cara o sella. En la segunda moneda también estaríamos observando si el resultado es cara o seca. Y si observamos la tercera moneda, también estamos observando si el resultado es cara o seca. O sea, cada moneda que observamos estamos viendo un resultado dicotómico. O sea que es un ensayo o prueba Bernoulli en la primera moneda, es un ensayo o prueba Bernoulli en la segunda moneda y es un ensayo o prueba en la tercera moneda. ¿Cuántos ensayos tipo Bernoulli hemos aplicado en este caso?
3. O sea que es 3 pruebas de tipo Bernoulli las que se han aplicado a lanzar 3 monedas. Este tipo de ensayos se llaman experimentos binomiales y poseen las siguientes propiedades que son las que se detallan. Primero, el experimento cuenta con una cantidad fija de ensayos o pruebas Bernoulli. O sea, nosotros de antemano podemos saber cuántas pruebas o ensayos Bernoulli son las que se aplican en este experimento. En este caso, si lanzamos 3 monedas, ese valor C que indica el número de pruebas Bernoulli sería igual a 3. Si hubiéramos lanzado 5 monedas, el C sería igual a 5. En el caso, por ejemplo, de aplicar un insecticida y observar a las 24 horas si el insecto estaba vivo o muerto, ese era un ensayo o experimento Bernoulli porque teníamos un solo insecto. Si en vez en la caja de Petri tenemos 5 insectos y hacemos la misma operación, aplicar el insecticida y a las 24 horas, evaluamos cuántos insectos han quedado vivos o muertos. Fíjese que cada insecto observamos que si está vivo o muerto. Por lo tanto, si teníamos 5 insectos en la caja de Petri, tendríamos que C es igual a 5. Estos experimentos, el valor de C se puede conocer y se debe saber. Ahora, la otra particularidad es que cada prueba puede tener dos resultados. O sea, en el caso de las monedas era cara o sello. En el caso de los insectos, vivos o muertos. Cada uno era un ensayo Bernoulli, donde uno es un éxito y en un caso se puede observar que es un éxito si se presenta el evento favorable y si no es fracaso si se presenta justamente lo contrario que hemos definido como éxito. Por ejemplo, en el caso de la moneda, si el evento de éxito es obtener cara, el éxito le podemos indicar con la letra E y si lo que muestra la cara superior es justamente seca, lo ponemos como si fuera un fracaso. Lo mismo en el caso de los insectos. Si el insecto está vivo, para nosotros sería un fracaso. Y si el insecto está vivo, sería un éxito, porque nosotros estamos buscando la efectividad que tenga el insecticida luego de haber sido aplicado 24 horas. Tenemos resultados dicotómicos en cada prueba. La otra particularidad que es muy importante que sea definida y tenida en cuenta es que la probabilidad de éxito de una prueba Bernoulli a otra se mantiene constante. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el lanzamiento de una moneda. Si fueran monedas legales, la probabilidad de sacar cara al lanzar una moneda es un medio. Por lo tanto, si yo la segunda moneda al lanzarla, no se modifica esa probabilidad favorable de obtener caras. Para la segunda moneda también sigue siendo un medio y para la tercera moneda sigue siendo un medio. Se mantiene constante de una prueba a otra la probabilidad favorable. Lo mismo sería si le asignamos una probabilidad de éxito de que sea efectivo el insecticida en uno de los insectos, esa misma probabilidad de efectividad de matar al insecto es la misma para cada uno de los insectos que yo estoy observando. O sea que esto es importantísimo, porque si las probabilidades no son constantes de una prueba a otra, este modelo que vamos a llamar modelo binomial no sería aplicable. Y lo cual indica que las pruebas son independientes, o sea que una prueba no afecta el resultado de la otra prueba. Interesa en todos estos casos conocer X, que sería el número de éxitos observados en C prueba. Por ejemplo, si yo lancé 3 monedas y mi evento favorable es sacar cara, mi variable X sería cuántas caras obtuve en las 3 monedas que yo lancé. Los resultados posibles de esa variable puede ser 0, que no obtuve ninguna cara, 1, que he obtenido una cara, 2, si he tenido 2 caras de las 3 monedas que lancé, o 3, si he obtenido las 3 caras en las 3 monedas que obtengo. El mismo criterio para el caso de los insectos, donde yo puede ser que ninguno de los insectos ha muerto, o sea, todos estaban vivos, por lo tanto, si eran 5 insectos, yo tengo 0 como respuesta de la variable aleatoria. 1, 2, 3 y 4, y si tiene valor 5 la variable aleatoria,
significa que los 5 insectos han muerto. Fíjense ustedes los valores que toma la variable aleatoria tanto en un experimento como en el otro. Siempre el último valor, el valor mayor que asume esta variable aleatoria, coincide con el valor de C, que es el número de pruebas o ensayos tipo Bernoulli. Entendido estos conceptos, observen lo siguiente: cuando hablamos de distribución binomial, es una generalización del caso Bernoulli. O sea, el caso Bernoulli sería un caso especial de la binomial cuando el valor de C es igual a 1. Cuando tengo valores de C mayores a 1, tendría ya una distribución binomial y resolverlo de otra forma. Tenemos la notación de que X viborita B, que se leería acá, en realidad no hay que leer que X viborita B, sino que X, esa viborita, significa que esa variable aleatoria, discreta en este caso, sigue una distribución binomial. Fíjense otra vez, tenemos una notación de función, por eso está entre paréntesis, y tenemos un punto y coma. A la izquierda indica el valor de la variable X que estamos definiendo, y a la derecha tenemos los parámetros de la distribución. Para poder utilizar esta función, sí o sí necesitamos conocer cuáles son el valor de C y cuál es el valor de pi. ¿De dónde saco yo que debo conocer C y pi para poder? Y a través de lo que definimos como la función de probabilidad para el caso binomial. Recuerden que esta es una función de probabilidad, por lo tanto, esta función da valores de probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor específico X minúsculo. ¿Y cómo se define esta variable? Y los valores, cuando la variable aleatoria X toma algún valor entre 0 hasta C, que son los números de ensayo tipo Bernoulli, el valor de la variable va a estar definido por este producto, que es la combinatoria de C elementos tomados de X por la probabilidad favorable elevado al valor que toma la variable binomial X por 1 menos C elevado a la C menos X, que sería el valor del número de ensayo Bernoulli menos los valores que toma la variable. Si hacemos esta operación matemática que tenemos acá para cada valor que va asumiendo la variable X, vamos a obtener valores de probabilidad para distintos valores que toma la variable X, dados por 0, 1 hasta C. Cualquier otro valor de X que no sean estos definidos va a valer la función, vale 0. Porque otra vez decíamos que las funciones están definidas para todos los valores dentro de la recta de los reales. Si el valor de la variable toma alguno de los variables que toma la variable discreta, este va a ser el valor numérico que asume un valor de probabilidad. Y como es una función de probabilidad, cumple con las propiedades de probabilidad que hemos definido en funciones de probabilidad. Por supuesto, la combinatoria de C elementos tomado en X, si ustedes ya la saben de matemática, esto es un cociente entre el C permutación sobre el producto de C menos X permutable por X permutación. Por ejemplo, si en este ensayo, si el número de ensayos Bernoulli es igual a C a 4, o sea que tengo 4 ensayos tipo Bernoulli, la función de probabilidad que se utiliza en el caso binomial para cuando X, por ejemplo, es igual a 0, que es el P de 0, es la combinatoria de 4 elementos tomados en 0 de pi elevado a la 0, porque estaba pi elevado al valor de la variable, y acá dice que X toma valor 0, por lo tanto es pi elevado a la 0, por 1 menos pi, y era C menos X. C vale 4 y en este caso X vale 0, por lo tanto queda 1 menos pi elevado a la 4. En cambio, si X es igual a 1, que sería la probabilidad cuando la variable X es igual a 1, es la combinatoria de 4 elementos tomados en 1 de pi elevado a la 1, porque ahora la variable X vale 1, por 1 menos pi de C menos X, pero C vale 4, X vale 1, por lo tanto queda 3. Esta es la forma de poder calcular valores de probabilidad para cada uno de los valores que la variable aleatoria discreta, que sigue una distribución binomial, podemos calcular valores de probabilidad. Como hemos visto, entonces la función de probabilidad de una distribución binomial
tiene como parámetro los valores de C y de pi. Según sea el valor que asume pi en la función, vamos a tener formas de distribuciones diferentes. Estos diagramas de línea que vemos en este caso, ya que es una variable aleatoria discreta, por lo tanto le corresponde un diagrama de línea, vemos que cuando pi tiene valores menores a 0,5, o sea, por ejemplo, la primera gráfica nos muestra un pi de 0,1, vemos cierta asimetría positiva de la distribución, o sea que hay mayor posibilidades o mayor probabilidades de que los valores menores de las variables discretas tienen mayores posibilidades de presentarse que aquellos valores que son superiores. Cuando pi cambia a 0,25, vemos que esa asimetría se va desplazando hacia valores un poco más superiores a los valores 0 y 1. Cuando vale 0,5, vean que casi hay una simetría en la distribución de esta variable aleatoria discreta, en forma casi campanular, pero recordemos que esto es una variable aleatoria discreta, así que eso de decir campanular puede ser un poco peligroso. Pero sí vemos que hay una simetría en la distribución. Cuando el pi empieza a superar el 0,5, vemos que la simetría se empieza a volver una simetría negativa. Tanto que para un pi 0,9 es bien asimétrica negativa, o sea que tiene mayor posibilidad de presentarse los valores superiores de la variable. O sea, esto es cómo afecta el valor de pi en la distribución, en la función de probabilidad, y la forma que va tomando la distribución según estos valores de pi. Conocida y definida la función de probabilidad para una distribución binomial, nos queda definir cómo calcular valores de probabilidad en la función de distribución de probabilidad acumulada. Acuérdense que habíamos utilizado y definido que la función de distribución de probabilidades la indicamos con la letra F mayúscula y es una función, por lo tanto lleva notación de función y sería el argumento el valor específico al cual queremos acumular probabilidades. Por lo tanto, la información que da esta distribución es la probabilidad acumulada de la variable aleatoria hasta un cierto valor específico x sub i. Y eso habíamos definido que era igual a la suma de todas las probabilidades hasta el valor de probabilidad del valor específico definido por la función. Por lo tanto, esto nos da la herramienta ya con la función de probabilidad de calcular valores de probabilidades de valores de la variable en forma específica y también con la función de distribución valores de la probabilidad hasta un cierto valor específico de la variable. Si quisiéramos saber probabilidades mayores que x sub i, utilizamos el teorema del complemento, por lo tanto sería igual a 1 menos la probabilidad acumulada hasta ese valor específico. Las propiedades que habíamos visto en función de distribución se pueden aplicar para estos casos donde queremos probabilidad que la variable aleatoria sea mayor que un cierto valor. También si queremos calcular probabilidades de que la variable aleatoria discreta se mueva entre intervalos, aplicamos esas propiedades que vimos en función de distribución. O sea que con estas dos definiciones de función de probabilidad y de distribución en el caso binomial, ya tendríamos las herramientas para calcular probabilidades de que la variable aleatoria tome cualquier valor dentro de la recta que la define. Lo otro que siempre habíamos planteado, que también estamos interesados en saber cómo calcular el valor promedio, o sea, la esperanza, en el caso de que la variable sea binomial, cuál es su varianza y cuál es su desviación típica. También acá, como hicimos en el caso Bernoulli, la esperanza de la variable aleatoria discreta que tiene una distribución binomial, la media o promedio de esa variable x va a ser igual al valor de c por pi. Observen lo siguiente, en el caso Bernoulli, la media era igual a la probabilidad favorable, o sea, era igual a pi. Y en este caso, en la binomial, es igual a c por pi. Esto no es un decreto, sino que se puede demostrar, igual que
hicimos la locución en el caso del Bernoulli. También si aplicamos el operador esperanza en X y lo trabajamos en forma algebraica, vamos a llegar a esta conclusión de que la media de X en el caso binomial es igual al producto entre la cantidad de ensayos, del número de ensayos tipo Bernoulli por la probabilidad favorable o probabilidad de éxito. Observen que en el caso de Bernoulli el C valía 1, se recuerdan que habíamos dicho que era casi como un caso especial de la binomial. O sea que en el caso que C valga 1, quedaría que esto es igual a pi, que es justamente lo que habíamos visto en Bernoulli. Pero como en el caso binomial C ya es mayor que 1, directamente entonces la media es igual a C por pi. En el caso ahora de la varianza, para el caso de una variable aleatoria discreta con distribución binomial, la varianza es igual a C por pi por 1 menos pi. También acá aparece nuevamente, en el caso de Bernoulli, el C valía 1, por lo tanto quedaba que era igual a pi por 1 menos pi. En cambio acá en binomial, como C es mayor que 1, aparece como un agregado como un producto más y es la forma de poder calcular la varianza en el caso de que esta variable aleatoria discreta tenga una distribución binomial. Por supuesto, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y por lo tanto se puede también calcular. Con estas herramientas, tanto conociendo la función de distribución, la función de probabilidad y cómo calcular la esperanza, varianza, desviación estándar y por ende también coeficiente de variación, podemos nosotros utilizarla para aquellos experimentos aleatorios que cumplen las condiciones que se definen en un experimento binomial. Teniendo las herramientas que hemos definido tanto para la función de probabilidad como para la función de distribución en el caso binomial, nosotros podríamos directamente, usando la computadora o una calculadora, calcular valores de probabilidades según la información que estamos buscando. Otra forma es, podríamos utilizar tablas que ya vienen, nosotros la hemos puesto así de exposición, ustedes la pueden bajar directamente del campo virtual. Tabla para el caso tablas binomiales, donde podemos directamente nosotros obtener información de la función de distribución. Observen que el encabezado de la tabla correspondiente les da a ustedes la fórmula de lo que es la información que dicha tabla le está diciendo. Y aparece que les dice que es la probabilidad de que X sea menor o igual que un valor específico, por lo tanto, esa es la función de distribución. Para un valor de X, punto y coma, NP. Acá aparece NP porque aparece la notación original. Antes el valor de C se los indicaba con la letra N minúscula y el valor de pi usaban la letra P minúscula. Eso es una cuestión histórica, originalmente se usaba. Nosotros como los parámetros los estamos definiendo con letras griegas, por eso que en vez de P utilizamos pi. Pero la idea es la misma y es una sumatoria de los valores hasta el valor específico de la variable que se está definiendo. O sea que el encabezado ya le está diciendo qué información les está dando a ustedes la tabla. La tabla es de doble entrada. Tiene entradas por columnas y entradas por filas. En las columnas le está indicando que para entrar por columna entra por los valores de P. O sea, los valores de P serían en nuestro caso el parámetro pi. Y estos valores de pi va de 0,01 hasta 0,5 y así sucesivamente. Vemos que luego para entrar por fila podemos entrar por dos valores, necesitamos entrar por dos valores. Acuérdense que la función necesitamos saber cuál es el valor de X para acumular la probabilidad y necesitamos conocer cuál es el valor de C o N, en este caso, para poder utilizar la tabla correspondiente. Por lo tanto, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un pi de 0,2 y un C igual a 3, o sea, 3 ensayos tipo Bernoulli y una probabilidad favorable de 0,20, el valor menor o igual a 1, entramos buscando el valor de P por las columnas, que es 0,2, 0,2, y entramos por las filas para el caso
de 3 ensayo Bernoulli y cuando X vale 1. Y ahí vamos y encontramos que el valor es 0,896. Esa es la probabilidad acumulada de que la variable aleatoria tome el valor 0 o tome el valor 1. También podemos utilizar mecanismos más modernos, como en el caso de Excel. En Excel podemos usar una función que la buscamos en la librería correspondiente del programa de Excel y buscamos justamente una función que dice dris.binomial.n. Esa función nos permite dado un cierto número de éxitos y el número de ensayos Bernoulli, o sea, el valor de C y la probabilidad de éxito favorable, encontrar valores de la función de distribución. Fíjese que si el valor que nosotros acá donde dice acumulado colocamos verdadero, da como respuesta un valor de probabilidad acumulada. Si colocamos falso, nos da la función de probabilidad. O sea que tenemos una herramienta para programar con Excel y obtener valor sin tener que ir a una tabla. O sea, podemos usar la tabla, podemos usar Excel y cualquier programa que podamos utilizar de aplicación estadística también trae estas funciones o formas de solicitar que nos den valores de probabilidad con este esquema. O sea que lo que hay que saber perfectamente bien cuál es la información que se quiere, se está buscando, y en función de eso programarla y solicitarla, en este caso al Excel o a cualquier programa estadístico. Entendido todo bien lo que es una distribución binomial y una variable discreta con distribución justamente de este tipo, vamos a ver un caso especial de estos ensayos binomiales que es muy utilizado por nosotros en estas carreras de origen biológico, como son las proporciones. Por ejemplo, yo le había dicho el tener 5 insectos al cual se le rocía un insecticida y después 24 horas se ve si esos insectos están vivos o muertos. Nosotros anteriormente habíamos definido una variable aleatoria X que era número de éxito, o sea, número de insectos que estaban muertos. En ese caso así se había definido el éxito. Pero a veces es más cómodo, más entendible, en vez de hablar número de éxitos que se ha tenido, el de hablar una proporción de muertos en este caso. Por ejemplo, si a ese número, si nosotros teníamos 5 insectos, de los cuales 3 aparecen muertos, sobre 5 insectos al cual fueron rociados con el insecticida, tendríamos una respuesta de 3/5, o sea, tendríamos una medida de proporción de que, y eso si lo multiplicamos por 100 se puede llevar a porcentaje, de la respuesta que hemos tenido al aplicar este insecticida. Entonces es mucho más útil a veces, o tiene información más rica a veces, trabajar con proporciones que trabajar con solamente el número de éxitos. Por lo tanto, ¿qué pasa si nosotros ahora en vez de tener número de éxitos, que la variable X, que era discreta y tenía distribución binomial, la dividimos por el número de ensayos Bernoulli que tiene el experimento y tenemos una proporción? La pregunta es ahora, este pi sombrero, que es una nueva variable aleatoria. ¿Por qué es una variable aleatoria? Y porque ese pi sombrero es igual a una variable aleatoria dividido por el valor conocido constante que es C, que son los ensayos tipo Bernoulli, que es conocido, un valor conocido. Pero X es una variable de característica aleatoria, por lo tanto pi sombrero también es una variable aleatoria. Si es una variable aleatoria, estamos interesados en saber cuál es la distribución de esta variable proporciones y cuáles serían sus funciones de probabilidad y funciones de distribución, y también cómo calcular la esperanza y varianza de la misma. Bueno, esta se puede demostrar y es fácilmente entendible, sale en cualquier biografía estadística este problema, de que esta proporción también tiene una distribución binomial y se puede demostrar fácilmente. Y es lógico, fíjense que en realidad hay una transformación lineal
de la variable x que tiene distribución binomial, por lo tanto la proporción también va a tener una distribución binomial. O sea que la proporción tiene una distribución binomial. Y si tiene una distribución binomial, ¿cuál será su esperanza y cuál será su varianza? Y bueno, la esperanza de pi sombrero, ahora fíjese que antes era la esperanza de x, que era la variable de distribución binomial, ahora la esperanza de pi sombrero, que sabemos que también tiene distribución binomial. Si tiene distribución binomial, podemos nosotros de ese pi sombrero, que es reemplazarlo por x sobre c, que es la forma de calcularlo, pero recuerden ustedes las propiedades de esperanza, que si nosotros a una variable aleatoria la dividimos por la multiplicamos por una constante, en este caso 1 sobre c, esa puede salir fuera de la operación de esperanza como 1 sobre c, por lo tanto nos quedaría 1 sobre c, que es un valor constante, por la esperanza de x. Pero la esperanza de x es una variable con distribución binomial, por lo tanto esto es igual a 1 sobre c por c por pi, que es es el valor que asume la esperanza de x con distribución binomial. Se simplifican los dos valores de c, uno está dividiendo, otro está multiplicando, por lo tanto nos queda que la esperanza de la proporción, o sea de pi sombrero, es igual al valor de pi. Y la varianza, si hacemos el mismo juego, acuérdense que para sacar del operador de esperanza del desvío al cuadrado de los valores de la variable menos el valor central, al sacar una constante que 1 sobre c va a salir como 1 sobre c cuadrado. O sea, esto si ustedes quieren demostrarlo algebraicamente, van a ver que sale pero de forma de cuadrado. Uno se hace ese juego algebraico, puede llegar a demostrar que la varianza de pi sombrero, de la proporción, va a ser igual a pi por 1 menos pi, o sea, la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, dividido la cantidad de ensayos tipo Bernoulli. O sea que si tenemos proporciones, que es una nueva variable aleatoria que resulta de transformar esta variable aleatoria original con distribución binomial, podemos conocer cuál es su función de probabilidad de distribución y podemos ver cómo calcular la esperanza y varianza en el caso de proporciones. Esto lo vamos a tener en cuenta muy bien porque luego, cuando entremos en inferencia estadística, vamos a trabajar con proporciones y estas ideas tienen que ser conocidas. Finalmente llegamos a este cuadro resumen para lo que es la distribución binomial, para que veamos claramente las herramientas y temas necesarios que debemos conocer para poder trabajar y operar y resolver problemas de este tipo. Primero, la distribución binomial, los parámetros de esta distribución son los valores de c y pi, siendo c un valor que son los números de ensayo Bernoulli, siempre va a ser positivo, y pi es una proporción, por lo tanto, una proporción ya que es una probabilidad de éxito, y si es una probabilidad, sabemos que es un valor que está definido dentro del intervalo cerrado 0, 1. ¿Cuáles son los recorridos de una variable aleatoria x que se distribuye binomialmente? Bueno, el recorrido de esa variable, si lo hacemos por extensión, va a ser igual a 0, 1, y termina el último valor que asume la variable, es c, que es el número de ensayos tipo Bernoulli. Esto es muy importante porque el trabajo que vamos a tener nosotros, dado situaciones, problemas, es a veces decidir qué tipo de modelo se ajusta para poder sacar información. Y a veces necesitamos ver el experimento y cuáles son las especificaciones del mismo para decir qué modelo trabajar y qué modelo. El recorrido de la binomial siempre tiene como último valor posible de la variable el valor c, que es el número de ensayos Bernoulli. Esto es muy importante para discernir eso. Otra cosa que también es importante a veces en estas distribuciones, cuando veíamos los valores, las distintas formas que tenían la distribución en el caso binomial, vemos que pueden ser asimétricas negativas, simétricas o asimétricas positivas las distribuciones, depende de los valores de pi. Esto también es importante en el caso de la binomial. Por lo tanto, el recorrido de esta variable que empieza en 0, 1 y el último valor es c.
donde x sigue una distribución binomial para la variable x con parámetros c y pi. La fórmula o la forma de calcular probabilidades para valor específico de la variable está definida por la función de probabilidad como según la hemos descrito. La fórmula con la combinatoria por el producto de pi elevado a la x por 1 menos pi elevado a la c menos x es para cualquier valor de x que toma los valores que justamente definimos en su recorrido. Para cualquier otro valor de la variable aleatoria fuera de esos valores de discreta, esa función vale 0. La función de distribución, que la indicábamos con la f mayúscula, y nos daba información de la probabilidad acumulada hasta un cierto valor específico. Eso es igual a la suma de los valores de la función de probabilidad acumulándose hasta el valor específico que estamos buscando en la información. La esperanza de una variable x que es discreta y que sigue una distribución binomial es igual a c por pi, y la varianza de una variable discreta con distribución binomial es igual a c por pi por 1 menos pi. O sea, esta herramienta a nosotros nos da una forma de calcular cuál es la esperanza y varianza que se espera que tenga esta variable que tiene distribución binomial. Por supuesto, la versión estándar es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, este cuadro resumen da toda la información que hemos venido explicando en los cuadros anteriores. Para entender cómo trabajamos con este tipo de variable con distribución binomial, vamos a ver un ejemplo de aplicación así de estos conceptos quedan bien fijados y sabemos para qué nos sirve o cuál es el objetivo de entender todo este tema. El ejemplo de aplicación de las 4 alícuotas de lado, donde habíamos descrito nosotros el espacio muestral correspondiente a si daban positivas al análisis de salmonela o si daban negativas, y todo el espacio muestral que se generaba con este tipo de experimentos. Nosotros queremos ver a este experimento si le podemos ajustar un modelo binomial. Vemos acá un ejemplo que usan de acuerdo a los medios que utilicen, en este caso un medio Geotime, incubada 37 horas durante 24 horas. Vemos, por lo menos en la figura, cómo se verían que dio positivo la presencia de salmonela. En este caso sería positiva justamente uno de las cuaternas, porque acá cada punto muestral está conformado por 4 resultados, dado que pueden ser positivos o negativos. Esto ya nos va dando una idea de que puede ser un experimento, podemos trabajar con un experimento binomial, porque cada alícuota donde vemos si hay presencia o ausencia de salmonela es un resultado dicotómico, es un ensayo tipo Bernoulli, por lo tanto cada alícuota sería un ensayo tipo Bernoulli y tenemos 4 ensayos tipo Bernoulli. Definido este experimento, como lo hicimos en la anterior diapositiva, el primer paso para analizar estos problemas es justamente ver si el experimento cumple con las condiciones de un experimento binomial. Tenemos que, habíamos justo dicho que estas alícuotas donde vemos si hay presencia o ausencia de salmonela cumple con ser ensayos tipo Bernoulli, por lo tanto tenemos 4 ensayos Bernoulli. Podemos definir que el C es igual a 4, lo cual es importante, ya nos va dando una idea de que podemos trabajar con una binomial. Segundo, cada ensayo consta de 2 resultados posibles, o sea, el que da positivo o negativo a la presencia de salmonela con el medio y la temperatura que hemos utilizado en este análisis. Luego debemos tratar de conocer cuál es el valor. Acuérdense que para poder utilizar el modelo binomial, además de conocer el C, necesitaríamos definir cuál es la probabilidad favorable, en este caso sea positivo. Esa es nuestra probabilidad favorable o probabilidad de éxito, el que sea positivo a la presencia de salmonela. Y eso es un valor de pi.
Y este valor de pi lo necesitamos conocer de alguna forma para poder utilizar el modelo binomial. Y lo que sí es importante que cada alícuota, este valor de pi es constante, o sea, no cambia de una alícuota a otra. O sea, la probabilidad de que dé positivo es la misma en la primera alícuota, en la segunda, en la tercera o en la cuarta. A su vez, el hecho de que dé positivo o negativo en una de las alícuotas es independiente de lo que pueda pasar en otro. Como son medios separados, son cajas de Petri separadas, el ensayo de uno no afecta el ensayo de otro caja de Petri. Por lo tanto, vemos que hay una independencia. O sea que con todas estas condiciones que presenta este experimento definido previamente, vemos que se cumple la condición para poder aplicar un modelo binomial. Por lo tanto, si podemos aplicar un modelo binomial, podríamos plantear el modelo correspondiente y sabemos la fórmula o la manera de calcular valores de probabilidad. Donde en este caso el valor de C es 4 y el valor de pi lo tenemos que de alguna manera estimar, porque hay dos formas acá de trabajar. Si el valor de pi por otros estudios o ensayos previamente hechos en estas situaciones ya se sabe cuál es la probabilidad favorable de encontrar salmonela en este tipo de materiales de heladería, o si no lo conocemos, de qué forma nosotros podríamos estimarlo. Y si una vez que podemos estimar, sí podemos utilizar esta fórmula, porque son los dos parámetros o condiciones necesarias para poder calcular los valores de probabilidad. Entonces el tercer paso es obtener el parámetro que nos falta conocer, que es el valor de pi. Acabamos de decir que lo conocemos, que es el valor de 4 ensayos tipo Bernoulli, pero el valor de pi no lo conocemos. Lo que sí sabemos por teoría, que la media de una distribución binomial, de una variable aleatoria discreta con distribución binomial, esa media habíamos definido que era igual al valor de C multiplicado por la probabilidad favorable. Por lo tanto, podemos despejar de esta fórmula el valor de pi, y que el valor de pi va a ser igual al valor de la media sobre C. C lo conocemos, es 4. Y la media la podemos estimar a partir de los valores de la información una vez que hemos realizado el ensayo. O sea, una vez que tuvimos toda la información de qué valores nos daban, qué es lo que se hizo y son los datos que teníamos en el problema, podemos estimar la media. Y de hecho lo hicimos en el práctico correspondiente a de estadística descriptiva, y ese mu sombrero, que mu es la estimación de la media de mu, o sea, mu, acuérdense que es un parámetro poblacional, y nosotros a partir de la información de la muestra, por lo tanto mu sombrero, que es el estimador, sería un X barra, en realidad es una media muestral, la obtuvimos en ese práctico que nos daba 0,8 análisis positivos. Acuérdense que los valores de la variable de la media tienen unidad de medida, por lo tanto, en este caso es 0,8 análisis positivo. Por lo tanto, este 0,8 dividido 4, que son la cantidad de ensayos tipo Bernoulli, nos da un pi estimado de 0,2. Por lo tanto, ya conocemos C, y ahora tenemos el valor de pi estimado 0,2, ahora podemos usar la función de probabilidad para calcular probabilidades. Entonces, el cuarto paso sería de este procedimiento que estamos haciendo, es justamente ajustar el modelo binomial. ¿Qué significa o qué se entiende por ajustar un modelo binomial? Para que ustedes vean la idea, que es lo importante para que puedan ustedes trabajar y saber qué información están buscando, es que nosotros tenemos una situación experimental que, dadas las condiciones, seguirían las condiciones definidas previamente por otros autores, que es un experimento de tipo binomial. Por lo tanto, tenemos un modelo que nos permite a nosotros calcular probabilidades de que la variable aleatoria tome ciertos valores, tanto específicos como acumulados o comportamiento dentro de ese intervalo, y nosotros queremos ver si este modelo que planteamos para estos parámetros que definimos se ajusta o no a la realidad de los datos. Siempre la idea es ajustar un modelo al comportamiento de información que nos dan los datos, nunca los datos al modelo. Siempre ajustamos un modelo al
la información que nos dan los datos. Si ese modelo que ajustamos al comportamiento de la información muestral es adecuado o vemos que realmente describe el comportamiento de la variable y las posibilidades que presentan cada vez que se presentan ciertos valores de la variable, y podemos trabajar con esa información, entonces aceptamos ese modelo para trabajar en situaciones problemáticas futuras. O sea, siempre es ver si tenemos un modelo con el cual podemos trabajar o podemos de alguna vez sacar información sabiendo que esa variable tiene un comportamiento binomial. Si el modelo que utilizamos no se ajusta a describir las situaciones que dan la información muestral, ese modelo no nos sirve. Vamos a ver que por ahora la forma de ver si un modelo sirve o no sirve es un poco subjetiva por los conocimientos que estamos en esta parte del cursado. Pero más adelante vamos a ver que tenemos herramientas más estadísticas para ver si este modelo realmente se ajusta o no adecuadamente al comportamiento de los datos. Si se ajusta, luego podemos utilizar el modelo para sacar toda la información pertinente y describirlo. Para poder ajustar un modelo debemos elaborar una tabla de distribución de frecuencias y de probabilidades. ¿Qué necesita esa tabla como información? Bueno, va a estar conformada, ahora la vamos a ver en la próxima diapositiva, pero su primera columna está los valores de la variable aleatoria discreta. Esa es información que conocemos perfectamente, en el caso de la que venimos hablando de la presencia de salmonela, el recorrido de la variable va desde 0 hasta 4. Por lo tanto, los valores de esa columna van a ser 0, 1, 2, 3, 4, que son los valores que puede tomar la variable para este caso práctico de este problema. Luego, la segunda columna de esta tabla van a estar descritas las frecuencias absolutas que hemos observado. O sea, cuando hicimos la experiencia y obtuvimos información muestral, esas frecuencias de cada vez que se presentaban ciertos valores de la variable, esa información que la hemos obtenido y la conocemos. Y esa frecuencia observada lo indicamos con n minúscula sub i para indicar que es la iésima categoría o valor de la variable en la cual estamos definiendo. Luego, en la tercera columna vamos a escribir los valores que va dando la función de probabilidad, o sea, los valores p de x sub i, aplicando la función de la expresión matemática de cómo calcular probabilidad de que la variable x sea igual a un valor específico que hemos definido para el caso binomial. Igual que la siguiente columna sería la función de probabilidad acumulada que da la información del f mayúscula de los x sub i. Con toda esta información, una vez que trabajamos, fíjense que se agrega una última columna, donde nosotros en esa última columna nos va a dar las frecuencias absolutas esperadas según el modelo. Y para distinguirlas de que no son las frecuencias observadas que realmente obtuvimos una vez que hicimos el experimento, que era n sub i, le vamos a colocar un sombrero para justamente decir que estas son las frecuencias observadas que se esperaría obtener con el modelo. O sea, una vez que aceptaríamos el modelo y jugamos con el modelo, ¿qué frecuencias observadas se esperan obtener según si esta variable realmente tuviera una distribución binomial? Por lo tanto, ese n sub i sombrero se obtiene multiplicando n, que es el tamaño de muestra, o sea, la cantidad de unidades de análisis que hemos medido en el estudio que hemos hecho, por la proporción, o sea, la probabilidad de que la variable aleatoria tome ese valor x sub i. Miren que esto es como ver, bueno, tengo n unidades de análisis. ¿Qué proporción de unidades de análisis va a tomar un valor de x sub i? Y esa frecuencia absoluta esperada se llaman frecuencias teóricas. Fíjense que la idea básica acá, ya lo vamos a ver con los gráficos y lo vamos a entender un poquito mejor, es ver estos n sub i sombrero, qué tanto se parecen o no, o se asemejan en cantidad o valor a los n sub i, o sea, las frecuencias absolutas observadas. Si fueran iguales, tanto las esperadas por el modelo binomial con las que sean observadas, nosotros podemos decir que tenemos un buen ajustamiento, o sea que el modelo realmente explica la situación, problema que estamos teniendo si aplicamos un modelo binomial. Si discrepan demasiado las teóricas con las frecuencias observadas,
estamos diciendo que el modelo realmente no nos describe esta situación y en realidad el modelo tendríamos que cambiarlo por otro modelo o tratar de desarrollar un modelo que tratara de explicar este fenómeno. Esa es la idea central que se sigue acá. Siguiendo las pautas de la diapositiva anterior para construir la tabla, obtenemos finalmente la tabla en todas sus columnas y filas elaboradas según las consignas anteriores y los resultados que hemos obtenido en la misma. Vamos a interpretar esta tabla. Por ejemplo, vamos a tomar la fila correspondiente a 2 análisis positivos de salmonela. La segunda columna nos da la frecuencia observada. Fíjese que ese 11 significa que hemos encontrado 11 cuaternas, o sea, 11 de 4 alícuotas que dieron 2 resultados positivos a salmonela. La tercera columna nos da la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor específico, y en este caso es 0,15. Observen ustedes que es casi la mitad de las probabilidades que dieron cuando la variable aleatoria asume el valor 1 o asume el valor 0. La cuarta columna nos indica la probabilidad, o sea, la función de distribución, el f de x sub i para un valor específico, y dice que nos da como resultado 0,97. Observan lo siguiente, que ese 0,97 nos estaría dando la probabilidad de encontrar cuaternas que no presenten valores positivos a salmonela, o presenten 1 o hayan presentado hasta 2 alícuotas positivas. Por supuesto que esto viene de la suma de las probabilidades de valores específicos para 2, para 1 y para 0. Vean la tercera columna que dan las probabilidades, la función de probabilidad. Este cumple con justamente las propiedades de la función de probabilidad. Todos los valores que hemos obtenido son una proporción y son valores positivos, ya que es un valor de probabilidad. Y la suma de todos estos valores de probabilidad para cada uno de los valores que toma la variable debe dar 1. Esta es una forma de chequear que hemos hecho bien o que hemos resuelto bien los cálculos correspondientes. Y por supuesto, en la cuarta columna, el valor mayor que puede alcanzar la función de distribución es 1, porque es una función acotada entre 0 y 1, dado valores de probabilidad, y el valor máximo de la variable acumula el máximo valor de probabilidad, que es 1. Luego, la última columna, como hemos visto, nos da las frecuencias esperadas según el modelo que hemos aplicado. Para el caso de que x sea igual a 2, vemos que la frecuencia esperada es de 13,8, o sea, aproximadamente 14. O sea que tendríamos 14 cuaternas que, según el modelo binomial para los parámetros que hemos definido, podríamos encontrar si esa variable aleatoria sigue una distribución binomial con dichos parámetros. Fíjense que en este caso el 14 más o menos es o sea, aproximadamente parecido al que dio en la realidad, que es el 11. El 11 es lo que al aplicar y hacer el experimento nos dio como resultado. O sea que acá, en este caso, para el valor 2 de la variable, nos está dando que las frecuencias esperadas más o menos se aproximan a la que la realidad dio. Pero observen en el caso de cuando tenemos que x iguala a 1, las esperadas dieron aproximadamente 37. O sea que en este caso el modelo sobreestima a lo que la realidad le dio, que fue 17. Y cuando la variable aleatoria vale x0, en las esperadas, según el modelo binomial, nos da 37 también. Y en este caso subestima a la realidad, que nos dio 52. O sea que acá vemos discrepancias en la aplicación de este ajuste de este modelo binomial a los datos que nos dieron la realidad. Con la tabla de distribución de frecuencias absolutas y de probabilidades, podemos nosotros hacer gráficas. Graficar la función de distribución con la columna correspondiente a la función de probabilidad, y para los distintos valores que toma la variable, tiene un valor de probabilidad correspondiente, que es la que nosotros leemos en la tabla. Fíjese que fuera de los valores que toma la variable, la función vale 0, o sea que no hay ninguna
dibujo o levantamiento de línea que corresponde a un valor de probabilidad. Si hacemos la gráfica de la función de distribución, que la indicamos con la letra F mayúscula, recuerden que da una distribución escalonada. Para cualquier valor menor que 0, la función va a valer 0, porque no hay ningún valor de la variable que acumule probabilidad hasta ese valor. Cuando la variable vale 0, acá en esta gráfica están desfasados un poco el eje de abscisa, no es una buena gráfica, tendría que estar un poquito más corrido. Pero cuando vale 0, esto toma un valor de probabilidad que se lee en el eje de las ordenadas. Y luego cuando toma el valor 1 se produce un salto que es la acumulada si sumamos los dos escalones, que serían los dos valores de la función de probabilidad, y vamos a tener la acumulada. La función de distribución, como sabemos, acumula todo hasta un valor de 1, o sea que nunca puede sobrepasar el valor de 1. Cuando ajustamos un modelo, este es el gráfico que más nos interesa, porque nos daría una idea rápida de ver qué tan bien se ajustó el modelo al experimento que nosotros hemos observado. Si vemos en negro, estarían las frecuencias correspondientes a las frecuencias observadas, que hemos visto en el experimento, y con un color más claro, en este caso un verde clarito, tendríamos los N y sombreros. Vemos que en el primer caso estuvo subestimando en realidad a lo que el modelo subestima lo que pasó en la realidad, a más bajo. Cuando la variable aleatoria toma un valor 1, lo sobreestimó con respecto a lo que dio en la realidad, y luego pasó lo mismo cuando vale 2, para luego subestimar cuando la variable aleatoria x3, x4. Esto da a primera idea subjetiva que pareciera que no hubo un buen ajustamiento para este modelo binomial con esos parámetros de c igual a 4 y pi igual a 0,2. Fíjense en lo siguiente, la idea interesante. Quizás si cambiamos el valor de pi para otro valor acuérdense que si valores de pi cada vez que se acerca más a 0 da mayor asimetría positiva. Si jugáramos con un pi igual a 0,1, quizás habría un mejor ajustamiento del modelo binomial a esta situación problema. Finalmente, una vez que hemos tenido la tabla de distribución de frecuencia y distribución de probabilidades, y con ello hemos podido graficar tanto las frecuencias observadas con las teóricas y también la función de probabilidad como la función de distribución, donde hemos visto que por lo menos hay discrepancia entre los valores observados y las frecuencias teóricas que el modelo daría si realmente estas variables se ajustan en distribución binomial, dado que las condiciones del experimento respondían a un experimento binomial. Pero también podemos calcular su media y varianza con las fórmulas correspondientes. La media era igual a C por pi, o sea, 4 por 0,2 da 0,8 casos positivos de esa manera. Es lógico que es 0,8, recuerden que el valor de pi lo hemos estimado a partir justamente del despeje de esta fórmula. Por lo tanto, es lógico que nos da 0,8, que era la información primitiva que nos habían dado los datos. Luego la varianza tendríamos que es igual a 4 por 0,2 por 0,8, nos da 0,64 casos positivos de salmonela al cuadrado. Si queremos calcular la desviación típica, aplicamos raíz cuadrada de este valor y obtenemos. Esto nos da un coeficiente de variación del 80%, o sea que tenemos una alta variabilidad en la respuesta de los datos, por lo tanto la información esta que nos da de los casos positivos por promedio tiene una alta variabilidad en la respuesta, por lo tanto tenemos que tener nuestro cuidado al responder estos informes. De hecho, lo que sí vemos en las distribuciones de frecuencias, tanto esperadas como teóricas, que hay un cierto problema con la salmonela, porque en realidad lo ideal hubiera sido de que no tendrían que haber habido casos positivos, y si los hay, tendrían que haber sido muy poco probables. Pero los datos por lo menos hasta ahora no han dado información de que hay una probabilidad y no serían tan deseables que fueran de esos valores como dieron los resultados. Lo que sí también sacamos como conclusión
de que este modelo binomial que se ajustó a las condiciones de este experimento binomial no tuvo un buen ajustamiento a los datos reales. Lo que la realidad nos dio, esos datos, es lo que pasa en la realidad. Y nosotros hemos tratado de ajustar este modelo binomial con estos parámetros. Quizás si cambiamos el parámetro del valor de pi a un valor menor de 0,1, por ejemplo, podríamos tener quizás un mejor ajustamiento de estos datos reales y tener otro resultado.